Quiero comenzar mi reflexión con dos preguntas. Mucha atención. Primera de ellas dice, ¿cuán probable es que una persona que durante 15 años ha estado injustamente recluida en una cárcel, cuán probable es que esa persona experimente gozo mientras está en prisión? Muy probable, poco probable, nada probable. ¿Quién experimenta gozo en la prisión? Ok, quizás muy poca gente, ¿verdad? Pero ahora vamos a hacer un pequeño cambio en la pregunta. Vamos a cambiar una palabra y en lugar de gozo, vamos a sustituirla por felicidad. Entonces la pregunta es la misma, pero vamos a leerla. Diría, ¿cuán probable es que una persona que ha estado 15 años recluida injustamente en una prisión experimente felicidad en la prisión? Muy probable, poco probable. ¿Hay alguna diferencia si ponemos gozo o ponemos felicidad? ¿Es que hay alguna diferencia entre gozo y felicidad? ¿Sí la hay? Bueno, si la hay, entonces hay una diferencia en las respuestas a las dos preguntas. ¿Quién se puede sentir feliz en una cárcel? Bueno, cuando el familiar va a visitarlo, quizás, ¿verdad? O visitarla, quizás, sí. Cuando por primera vez en un año la comida está sabrosa, bueno, se siente feliz. Y cositas por el estilo, pero vamos a contar una historia. A veces las historias tienen esa propiedad de ilustrar, de explicar lo que uno con palabras a veces tiene dificultad en explicar. Y es la historia real que cuenta. ¿Han oído hablar de Mark Finley? Bueno, Mark Finley es todo un señor. Predicador, autor, dirigente de la iglesia, director, bueno, etcétera, etcétera. El caso es que Finley, en uno de sus libros titulado Una religión eficaz, cuenta la historia de Robert Wong, W-O-N-G, o sea que es asiático, ya sabemos. El caso es que Robert está encarcelado, ya dijimos injustamente, en una prisión, y el cargo que lo llevó a la prisión, ¿saben cuál fue? Por predicar el evangelio de Jesucristo. 15 años, ¡wow! Y de esos 15 años, cuenta Finley, los primeros 4 en confinamiento solitario. ¿Saben qué es confinamiento solitario? Sin contacto humano. Es como tener un animal encarcelado y colocarle la comida por debajo de la, puertecilla. No contacto con los familiares, ni siquiera con los demás presos. 4 años. Bueno, Finley quiso saber de este hombre. Y dice que cuando lo vio, fue a entrevistarlo. Una vez que salió de la cárcel, dice Finley que lo que vio lo sorprendió. Él esperaba ver a un hombre, acabado. Y sin embargo dice, no, era un hombre radiante. Irradiaba optimismo, esperanzado, entusiasta. Y ya Finley se sorprendió. Y entonces, la primera pregunta que hizo fue, ¿qué lo sostuvo usted? ¿Qué lo sostuvo durante 15 años y en semejantes condiciones? Por cierto, les permitían contacto con la familia, pero era una vez al mes una carta en la que contaban el número de palabras y la carta era revisada, por supuesto, por los supervisores. O sea que era prácticamente no contacto. Entonces dice él que un día, trasladándose en la prisión, escuchó un número. Resulta que en la cárcel, no mencioné ese detalle, a los prisioneros no los llamaban por nombre, los llamaban por un número. Y los que aquí han estudiado psicología saben por qué. Cuando llamas a una persona muchas veces, o demasiadas veces, o durante mucho tiempo, por un número en una cárcel, ¿qué es lo que estás tratando de lograr? Despersonalizarlo, que poco a poco pierda su identidad personal. Entonces, un número, y un día escuchó el número de un prisionero, porque un guarda lo llamó a un prisionero diciendo, prisionero número 105. Y Robert escuchó,
prisionero número 105, y le dio una orden. Pero Robert quedó pensando. Había algo en el número 105 que a él le resultaba familiar. Y entonces él le cuenta a Mark Finley, que finalmente recordó y dice, claro, es que el 105 es mi himno favorito en el himnario adventista chino. Y entonces, claro, su himno favorito, y ahora él tuvo una gran idea que quizás el mismo Dios puso en su mente. Una vez al mes, dije, les permitían escribir a sus familiares. Y esa vez, en vez de firmar con el nombre Robert, puso al final 105. Entonces los familiares cuando leen la cartita, qué raro, 105, ese no es el nombre de él. Ni siquiera es el número que le asignaron a él, 105, 105, y empiezan a pensar hasta que alguien dice, ya, ese es un número del himnario, el himno favorito de él. Este es un mensaje que nos está enviando, porque resulta que el himno 105, no creo que sea el mismo himno en nuestro himnario, pero en el himnario chino era, dadme la Biblia. ¿Lo conocen? ¿Cómo dice? No lo voy a cantar, por supuesto. Dadme la Biblia. Y entonces entendieron. Bueno, 2 más 2 son 4. Él lo que nos está diciendo aquí es, quiere una Biblia. Bueno, Robert le cuenta a Mark Finley que él conocía algunos versículos de memoria, sus versículos favoritos, pero oye, 15 años repitiéndolos, así que él quería una Biblia. Y entonces los familiares, no dice el relato cómo lo lograron, tiene que haber sido un milagro de Dios. Con tanto control que había en esa cárcel, lograron que el hombre recibiera, ¿qué cosa? Un ejemplar de la Biblia. Y dice él a Finley, y con esto acorto la historia, eso fue lo que me sostuvo. ¿Qué fue lo que lo sostuvo? La palabra de Dios. Pero no solamente es la palabra de un libro, es la palabra de Dios, es la presencia de Dios. Es Dios hablando a través de sus promesas a nuestro corazón y diciéndonos, estoy contigo. Entonces dice Finley, ahora entendí. Ahora entendí por qué este hombre, después de tanto sufrimiento, esto llama la atención, dice, no había en su rostro o en su expresión una sola huella de amargura. ¿Cómo salen los presos de la cárcel? Amargados, envenenados y muchas veces tan amargados que terminan cometiendo los mismos crímenes que en primer término los llevaron a la cárcel. Pero este hombre salió, dice Finley, radiante, exuberante. Y entonces la pregunta mía para ustedes es, ¿qué experimentó Robert Wong en la cárcel? ¿Gozo o felicidad? Las historias tienen ese poder. Bueno, la diferencia vamos a mencionarla brevemente porque no es el propósito aquí hablar de estos términos, pero hay que decirlo. Felicidad. La felicidad es pasajera, viene y va. Nos sentimos felices cuando, por ejemplo, en el trabajo nos dan un aumento de sueldo. Pero a los pocos meses, con la inflación, ese aumento desaparece. Y ahora nos sentimos tristes y queremos algo que nos dé felicidad nuevamente y queremos otro aumento. Pero si nos dan es una promoción y subimos un escalón en, la jerarquía, nos sentimos felices, pero entonces seguimos pensando que, no, sí, esto estuvo bien, pero yo quiero es aquel puesto que tiene aquel. Y entonces, después de un tiempo que nos ascienden, pasa la felicidad y ahora estamos tristes porque queremos es el otro puesto. Y nos dan el puesto y nos sentimos, ¿cómo? Feliz. ¿Y qué pasa después? Y pasa. Bueno, no tienes que responder, pero ¿qué generación de celular tienes? Bueno, yo tengo el número, vamos a decir, tengo el 13. Yo no sé cuál es el último, pero digamos el 13. Si pudiera tener el número 14, ¿me sentiré ¿cómo? Feliz. Y lo consigo. ¿Cuánto dura la versión así en boga? ¿Cuánto dura antes de que salga la otra? Entonces, al cabo de un año ya estás triste otra vez, porque ahora quieres la 14 y después quieres la 15. Y entonces nunca vas a estar plenamente feliz porque esta sociedad se va a encargar de asegurarse de que siempre quieras más. Entonces la felicidad viene y va,
Es pasajera. ¿Por qué es pasajera? Porque depende de factores externos y muchas veces son factores materiales. Otra cosa es el gozo. El gozo puede provenir de, el amor de mis seres queridos. ¿Cuántas probabilidades hay de que pierdas el amor de tus seres queridos? Muy pocas o ninguna, ¿verdad? Entonces es más permanente. El gozo del servicio. Si te gusta servir y siempre sirves, siempre vas a experimentar el gozo del servicio, el gozo de la gratitud, el gozo del perdón. Pero hay un gozo que supera todos los demás gozos. El gozo de saber que soy hijo, hija de Dios. Ese gozo no solamente es permanente, sino que nadie te lo puede quitar. ¿Amén? Eso fue lo que Robert Wong experimentó en la prisión. El gozo de saber que Dios está conmigo y me ama y tiene un plan para mí. ¿Nos entendemos hasta allí? Hasta allí vamos bien. Pero ahora, una pregunta que me va a llevar a otra pregunta. ¿Cómo puede ser que, recordemos el Salmo 23, cómo puede ser que las sendas de justicia, ¿recuerdan el versículo 3? ¿Cómo dice la parte, el versículo 3 del Salmo 23? Me guiará por sendas de justicia por amor a... Pero ahora en el Salmo 23 hay algo que nos deja pensando. ¿Será que las sendas de justicia que el salmista ha dicho me llevan a delicados pastos, a aguas de reposo? ¿Será que esas sendas de justicia ocasionalmente me puedan llevar al valle de la sombra? ¿Será que...? Esta pregunta no es mía, la hace un autor, él se llama Gavin Anthony, en un libro titulado El fuego de la prueba, el fuego de la prueba. Y él dice, ¿cómo puede ser que la senda de justicia me llevan por aguas de reposo y por delicados pastos y de repente me encuentro en el valle de la sombra? Entonces Gavin Anthony dice, ¿seguiremos llamándolas sendas de justicia aunque me lleven por el valle de la sombra? ¿Seguirán siendo sendas de justicia, sí o no? Claro que sí. Y el salmista nos dice por qué. Porque el salmista en el versículo 4 dice, y mucha atención, porque esto explica por qué Robert Wong estaba gozoso. El versículo 4 dice, aunque ande por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y hay una razón por la cual él no teme. Tiene que ser muy poderosa para no temer estando en el valle de la sombra de muerte. Dice él, porque tú estarás conmigo. ¿Y quién es ese tú? El buen pastor. Jehová es, así comienza, ¿no? Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Así que, seguro que sí, las mismas sendas que nos llevan por aguas de reposo nos pueden llevar en un momento dado al valle de la sombra, ¿sí o no? ¿Y por qué no hemos de temer? El salmista lo dice, porque tú estarás conmigo. Y con estas palabras estamos respondiendo por qué Robert Wong se sintió gozoso a pesar de estar en un lugar en el que nadie quiere estar, y mucho menos con semejante trato como el que le brindaban a los prisioneros. Pero ahora que hemos regresado al principio, tenemos que explicar algo acerca de esto de estaré contigo. Algunos autores, y con razón, dicen, esta es la promesa más preciosa de la Biblia. Yo no sé, ¿qué piensas tú? Para mí es la promesa más preciosa. ¿Cómo dice esa promesa? Estaré contigo. ¿Y quién la hace? ¿Y qué cosa? Casi siempre que aparece esta promesa, estaré contigo, antes de la promesa aparecen dos palabritas. A ver, ¿quién recuerda? ¿Alguien recuerda? Estaré contigo, pero antes de esas palabras hay dos más. No temas, no temas, estaré contigo. Entonces, hay que ir a Éxodo 3, porque ahí hay algo que nos va a decir por qué algunos consideran, con mucha razón, que la promesa estaré contigo es la más hermosa de toda la Biblia. De hecho, algunos dicen, Señor, bueno, si ha de venir una prueba dura, que venga, pero dame la seguridad de que tú vas a estar conmigo. ¿Sí o no?
Porque cosa mala que venga la prueba y no tenga ninguna seguridad de que Dios está conmigo. Eso sí que es insoportable. Pero entonces, Éxodo 3. Y allí, bueno, un terreno muy familiar. ¿Se acuerdan cuando Moisés está pastoreando al ganado, las ovejas de su suegro, y entonces ve una zarza? A ver quién recuerda, una zarza que está ardiendo y sin embargo no se consume. Entonces, bueno, ya conocemos esa parte de la historia, pero lo que ocurre es que una voz se escucha, y esa voz dice, Éxodo 3, el versículo número 7, el Señor le dijo. Y noten estas tres formas verbales. He visto. ¿Qué ha visto el Señor? La aflicción de mi pueblo. Luego dice, he oído. He visto la aflicción. He oído, ¿qué cosa? El clamor que les arrancan sus opresores. Y en el versículo 8, y he descendido. Qué interesante, ¿no? He visto, ¿qué más? He visto la aflicción, he oído el clamor y ahora he decidido descender. O sea, Dios entra en acción. Ya, sálvese quien pueda. Pero Él necesita un instrumento humano. Porque se ha dado cuenta de que cuando Dios va a actuar, normalmente lo hace a través de un instrumento humano. O quizás más de uno. Y ese instrumento que Él escogió, ¿a quién fue? Moisés. Pero ¿es el Moisés príncipe allá en Egipto, poderoso, guerrero? ¿Es ese Moisés o es un fugitivo de la justicia? El Moisés que escoge está en el punto más bajo de su vida. Solitario. No puede mandar a nadie. Bueno, las ovejitas quizás, pero el hombre está siendo buscado por la justicia egipcia. Y entonces, cuando Dios le dice qué es lo que Él quiere que Moisés haga, ¿cuál es la respuesta de Moisés? Versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que estaba diciendo? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los israelitas? Básicamente Moisés está diciendo, Señor, me parece que te equivocaste de líder. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Pero me gusta más aún la respuesta del Señor, porque el Señor le dice, cuando Él dice, ¿quién soy yo? Número 12, Dios respondió, ve, porque yo estaré contigo. Ahí está. O sea, no depende de ti, Moisés, depende de mí. Si dependiera de ti, aquí no logramos nada. ¿Sí o no? Si dependiera de ti, nos quedamos en el aparato, ni siquiera empezamos. Es que no depende de ti, depende de mí. Noten que él podría haber entrado, Dios en argumento allí, debate. No lo que le dice es, mírate, te debe bastar con saber que yo estaré contigo. Eso es todo lo que necesitas. ¿Sí o no? Si Dios dice, yo voy a estar contigo, entonces, no importa cuán difícil sea la prueba, vas a prevalecer. Tuya será la victoria, por la sencilla razón de que el Dios Todopoderoso está contigo. No hace falta más. Y bueno, aquí viene la parte que más me gusta. Porque Moisés está elaborando una hilera de excusas. En el fondo no quiere. No, él quiere salirse del aprieto y está tratando de convencer a Dios de que no escogió bien. Entonces, una excusa. ¡Ey, no sé hablar! Y no sé qué más. Entonces, al final, como que le queda una. Y la excusa que le queda es, ¿y si ellos me preguntan? ¡Qué cosa, ¿no? Oye, Moisés ya te ha dicho que va a estar contigo. Eso debe ser suficiente. Pero él quiere seguir. Entonces, ¿y si me preguntan? ¿Y si me preguntan? ¿Quién es ese Dios que te ha enviado para librarnos del poder egipcio? ¿Cuál es su nombre? ¿Y qué les diré? Y esta respuesta es, poderosa Dios respondió, yo soy el que soy. ¡Wow! Yo soy el que... ¿Qué significa eso? Yo soy el que soy. El verbo ser, repetido, soy el que soy. O sea, no he dejado de ser. Siempre seré. Yo soy el que soy. Yo soy el que existo. Y no hay más. No sé si ustedes tienen, alguien conoce la Biblia de Estudio de Andrews. ¿Conoce, Pastor Sánchez? Quizás la ha visto. La Biblia de Estudio de Andrews. Una Biblia con comentarios en la parte de abajo. Y esa Biblia, yo no había leído este detalle, pero me llamó mucho la atención. Dice la Biblia de Andrews, la Biblia de Estudio, dos cosas interesantes. Una dice,
Este nombre difiere completamente de los nombres de los dioses paganos. Porque los dioses paganos, los nombres, destacan alguna cualidad, algún atributo de ese dios. A veces es la fuerza, a veces es la belleza, a veces es el poder para procrear o para dar, buenas cosechas. Un atributo, pero dice, el nombre de Dios no habla de nada de eso. Dice, yo soy. O sea, diciendo, yo soy el único Dios. No se destaca ningún atributo físico de Dios. Pero ahora, el comentario bíblico, la Biblia de Estudio de Andrews, dice que la traducción, ¿saben que son 4 letras consonantes, no? YHWH, el tetragramatón. Dice, no tiene consonantes. ¿Cómo se traduce? La Biblia de Estudio de Andrews dice que también, lo voy a leer porque lo tengo aquí. Dice, el término hebreo, gramaticalmente, se puede traducir en presente diciendo, yo soy el que soy y estoy aquí. Eso no lo digo yo. La Biblia de Estudio de Andrews. Y en Andrews está lo mejor de nuestros teólogos. Dice, se puede traducir, yo soy el que soy y estoy aquí. ¿Y qué? ¿Qué significa eso de estoy aquí? Pasaron varios siglos y Dios siempre ha sido el que es, pero no había intervenido. Y entonces ahora lo que está diciendo es, aquí estoy. ¿Y qué significa que Dios dice, aquí estoy para hacer mi obra? Que esa obra nada ni nadie la puede detener. Y ya sabemos qué pasó con Egipto, ¿verdad que sí? Y con los ejércitos de Faraón. Yo soy el que soy y aquí estoy. ¿Aquí estoy para quién? Aquí estoy para mi pueblo. Pero si fuera de ti que se tratara, te diría, aquí estoy. Yo soy el que soy y aquí estoy para ti. Wow, el poder de Dios, todo ese inmenso poder a la disposición de un ser humano, eso puede ocurrir en tu vida y en mi vida, ¿sí o no? Yo soy el que soy y aquí estoy. Entonces, cuando Dios dice, aquí estoy, vamos a pensar, cuando Cristo entra al corazón de una persona, ¿qué trae esa presencia a la vida de esa persona? Yo no sé si has escuchado la frase, el don viene con el dador. ¿La has escuchado? ¿Qué significa que el don viene con el dador? Que cuando aceptas a Cristo, todos los dones de Cristo pasan a ser tuyos. ¿Quieres la paz que el mundo no te puede dar? Cristo es el príncipe de paz, ¿sí o no? ¿Quieres el perdón que el mundo no te puede dar? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, perdón es tuyo. ¿Quieres la salvación? Cristo cuando nació, el ángel dijo, y salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quieres la salvación? ¿Te aceptas a Cristo? La salvación es tuya. Y si quieres el gozo que el mundo no puede dar, el gozo también viene, por decirlo así, en el paquete, es un paquete completo. Aceptas a Cristo y todos los tesoros de Cristo pasan a ser tuyos. Ahora entendemos cómo es que ese hombre, Robert Wong, en esa cárcel durante 15 años, experimentó felicidad. ¿Fue felicidad? ¿Experimentó qué cosa? Experimentó gozo. No hay ninguna otra manera. Pero para nosotros es la lección. ¿Qué te falta? ¿Hay algo que tú sientes que te falta hoy? Cuando aceptas a Cristo, todos los tesoros del cielo son tuyos. ¿Sí o no? Y ahora una historia, para terminar. Una historia, para comenzar a aterrizar. Una historia que creo que resume bien todo lo que hemos dicho hasta ahora. Es una historia real. Primero comencemos por preguntar, ¿puede haber algo peor que una cárcel comunista en la cual te privan de... ¿De qué privaron a Robert Wong? Lo privaron de la libertad, del compañerismo de sus seres queridos, de un trato digno como lo merece todo ser humano, de comida decente, lo privaron incluso de la compañía de sus colegas de prisión. ¡Todo! No todo, ¿verdad? No, todo. Porque hay algo de lo cual no lo pudieron privar. ¿De qué fue? El gozo del Señor. Porque el mismo Señor, ¿se acuerdan esas palabras que los discípulos no pudieron entender? Ahora me ven, pero luego no me verán. Pero cuando me vean de nuevo,
tendrán un gozo que nadie les podrá quitar. ¿Recuerdan esas palabras? Claro, iba a morir, iba a desaparecer por unos días, luego aparecería y el gozo de los discípulos sería tal que no habría comparación en esta tierra. Entonces, el gozo del Señor también puede ser nuestro, pero aquí la pregunta sigue en pie. ¿Algo peor que una cárcel comunista donde te confinan a un lugar solitario durante años? ¿Algo peor que pueda un ser humano pasar en este mundo? Bueno, algo peor quizás sea un campo de concentración. ¿Verdad que sí? En la Alemania nazi, en tiempos de Hitler, eso sí era. Bueno, no existe el infierno, como la gente lo describe, pero a veces usamos la expresión, eso era un infierno, ¿verdad? Este calor es un infierno, para decir que es lo peor. Bueno, peor que una cárcel comunista, un campo de concentración. Para que tengan una idea, uno de esos campos de concentración en el tiempo de la Alemania nazi se llamaba Ravensbrück. Allí enviaban solo a mujeres. Y se calcula que de 132,000 mujeres que fueron al campo de concentración, 92,000 murieron. Más de 80%. Y las que sobrevivieron quedaron con traumas, quizás para toda su vida. Pero una de las que sobrevivió he hablado de ella, Corrie ten Boom. Y esta historia creo que no la he contado, porque he contado varias historias de ella aquí. Y esta historia nos revela la esencia de nuestra reflexión de hoy, porque ella dice que apenas había sido liberada, bueno, Alemania y todos los países que estaban involucrados en la guerra. Alemania en el sentido de los que estaban en los campos de concentración. Ella fue liberada, Corrie ten Boom, y se cree que fue liberada aparentemente por una equivocación administrativa. Estaba condenada a muerte y por alguna razón confundieron el nombre. Ella vivió, pero vivió para contar las atrocidades y para hacer mucho bien. Una de las cosas buenas que hizo Corrie ten Boom con otras personas fue algo así como establecer un lugar para asistencia a los huérfanos y a las viudas. Y cuenta ella que en una oportunidad estaba visitando o recorriendo las instalaciones. Había mucha gente, muchos niños, muchas mujeres y los hombres, bueno, muy, muy escasos. Casi todos habían muerto. Dice que vio a una viejecita que estaba en un rincón. Y entonces ella se le acercó. Cuando vio a la viejecita, dice que en el rostro reflejaba que no quería vivir más. Era un rostro casi de muerte. Entonces ella buscó la forma de darle conversación, a ver cuál era el área de interés de ella y así poder despertarla a la vida. Y empezó a hablarle, hasta que mencionó algo de música. Y cuando mencionó la palabra música, la viejecita como que despertó de un sueño profundo y sus ojitos comenzaron a brillar y comenzaron a hablar de música. Bueno, Corrie ten Boom cuenta que a través de la conversación se enteró que esa viejecita había sido una virtuosa del piano en Dresden, Alemania. No solamente eso, había sido profesora de piano. Y entonces le pidió que hablara de sus experiencias y la viejita comenzó a hablar y comenzó a decir, bueno, yo era profesora y entre mis alumnos, mis estudiantes, estaban algunos de los mejores pianistas de Europa. Y empezó a hablar y hablar. Entonces, Corrie ten Boom, Corrie se acordó de que no muy lejos de allí había un lugar con un piano. Ella dice, había visto el piano. El piano estaba casi en el suelo. El pedal no servía, algunas de las teclas tampoco servían, y eso era un desastre. Parece que le cayó lluvia y eso. Pero dice, a lo mejor suena. Entonces le preguntó a la señora, mira, por aquí hay un piano, ¿usted quisiera tocarlo? ¡Wow! ¿Cómo no va a querer? La viejita se levantó. ¿De dónde sacó las fuerzas? Tiene que caminar más o menos una distancia. Y dice, no, vamos. Fueron hasta allá. Entonces, ella le pregunta a Corrie, ¿qué quiere que toque? Bueno, yo no la he escuchado, no sé nada de música, quizás tú, pero dice ella, y después que lo dije, me arrepentí porque era como demasiado pedir. Le dije, ¿sabe? ¿Podría tocar la fantasía cromática? ¿Te acuerdan? Juan Sebastián, ¿cómo se pronuncia ese alemán? Bach. Ok, esa, puede tocar la fantasía cromática. Y ¿cómo no? Y dice ella que en ese piano desvencijado
que se estaba cayendo, empezó ella. Y dice que lo que escuchó la dejó realmente maravillada. Dice, ¿cómo puede esta mujer tocar esta cosa tan hermosa en ese piano? Y entonces la viejecita comenzó prácticamente a vivir de nuevo. Cuando iban de regreso, siguieron hablando. Ella era ahora la que hablaba. Y entonces comenzó a hablar con mucho interés, mucho entusiasmo, pero después otra vez su rostro se demacró. ¿Por qué? Porque dice, yo tenía un piano muy hermoso, una bella casa, y empezó a enumerar todo lo que tenía. Y entonces dice al final de la historia, pero todo eso lo perdí. Nada pude sacar conmigo, nada de valor. Y dice Corrie, que iban caminando y la paró en seco. Un momentito, le dijo, un momentito, usted está equivocada. Y la mujer no entendía, dice, ¿equivocada en qué? Es que usted no perdió todo lo que tenía. Sacó lo más precioso. Dice, ¿pero qué fue lo que saqué? A ver, su música, su talento, su don. Y entonces dijo dos frases, Corrie, que yo me las aprendí y no las he podido olvidar y las voy a compartir con ustedes. Le dijo, mire señora, lo que está en su corazón, nadie se lo puede quitar. Y entonces, y ahora usted me va a escuchar a mí. Y entonces empezó ella a contar su experiencia en Ravensbrück y comentó, bueno, algunas de las cosas no se pueden contar públicamente, pero dijo cosas como, por ejemplo, nos quitaron todo, nos colocaban a hacer filas a las mujeres, desnudas, y los ojos impúdicos de los guardas sobre nosotros, y no había nada que pudiéramos hacer, y nos despojaron de esto y de aquello. Y entonces al final del discurso le dice, pero hay algo que no me pudieron quitar. Y tú sabes qué es, ¿verdad? No pudieron arrebatar a Cristo de mi corazón. Abra su corazón a Cristo, le dijo a la mujer. Abra su corazón a Cristo y Él le dará riquezas que nadie le podrá quitar. ¿Y qué cosa? Después digo la segunda frase. Dice, el día que Corrie tuvo que irse de ese lugar para otros, porque empezaron las invitaciones por todo el mundo, Corrie dice, la vi la última vez en el mismo rinconcito, pero ahora había una sonrisa en sus labios y el rostro era otro. Por lo visto, en su corazón había atesorado una riqueza que nadie le podía quitar. ¿Cuál pudo haber sido esa riqueza? El amor de Cristo en su corazón. Y ahora la segunda frase, que ella se la mencionó a la señora para recordar, le dijo, el amor de Dios permanece cuando todo lo demás se ha derrumbado. ¡Wow! ¡Qué cosa más hermosa! A ver, ¿cómo? El amor de Cristo permanece cuando todo lo demás se ha derrumbado. Y eso lo podemos creer. Porque, mire, puede ocurrir o no que tus mejores amigos te den la espalda. ¿Sí o no? A veces, a lo mejor ya ha ocurrido, un buen amigo que te dio la espalda y tú no podías creerlo. Puede ocurrir que ese carro, esa casa, te la confisquen y la pierdas. Puede ocurrir que te intenten despojar de tu dignidad. Puede ocurrir que llegues a la cárcel y pierdas tu libertad. Puede ocurrir cualquier cosa. En este mundo podemos perderlo todo, menos el amor de Dios. ¿Por qué razón? Porque el amor de Dios permanece. A ver, cuando todo lo demás se ha derrumbado. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Bueno, yo diría que básicamente dos cosas. Número uno, si olvidan cualquier parte del sermón hasta ahora, no importa. Pero esto que voy a decir, llévenlo en el corazón. Número uno, mi amigo, mi amiga, no importa dónde estés o cuán difíciles sean las circunstancias por las cuales atraviesas, recuerda que la presencia de Dios estará contigo. A ver, ¿qué dije? No importa el lugar, no importa cuán difíciles sean las circunstancias que atravieses, recuerda que la presencia de Dios
estará contigo. ¿Eso está bien? Bueno, podríamos terminar allí. Pero hay otra cosita que quiero mencionar. Y esta también la cuenta Corrie. ¿Qué la mantuvo a ella en la cárcel? O sea, ¿cómo pudo esa mujer? ¿Cómo pudo aguantar todo lo que aguantó? Y otras. Bueno, a ver, los padres que tienen niños pequeñitos, escuchen bien. Cuenta ella que estando pequeñita, en su casa se presentó una crisis. No habían llegado los alemanes todavía. Era una crisis que tenía ribetes económicos, sociales, problemas propios de un hogar, y la cosa no estaba bien, no había dinero, la gente no estaba mandando a arreglar relojes porque el padre de ella reparaba relojes. Entonces, ella se acerca a su papá y le dice, papi, ¿qué vamos a hacer? La cosa es como que está muy mal. Y él le dice, no te preocupes, hijita. Y le menciona un versículo de la Biblia, que qué cosa tan buena haríamos en recordarlo. ¿Conoces Deuteronomio 33, 27? Apréndetelo de memoria. Esto es una joya. El papá le dice, hijita, no te preocupes. ¿Qué dije? Deuteronomio 33, 27. No sé cómo dice tu versión, pero el papá le mencionó estas palabras, y le dijo, Moisés las dijo. ¿Cuáles son las palabras, papi? Dice, el Señor Dios es tu refugio, y aquí abajo están los brazos eternos. Dice ella que era una niña y jamás olvidó esas palabras, porque estando en ese campo de concentración, por lo menos en una oportunidad, su hermana Betsy a su lado ya estaba prácticamente muriendo. Dice ella, yo sentía a Betsy tan cerca de mí que escuchaba los latidos de su corazón, y eran latidos cada vez más débiles. Entonces le pregunté a Betsy era la hermana de Corrie, que también con ella estaban allí. Dice, Betsy, ¿estás dormida? No, Corrie, ¿qué quieres? ¿Recuerdas cuando papi nos decía, a ver, qué pasaje? El Señor tu Dios es tu refugio. Y aquí abajo, los brazos eternos. ¿Tú te acuerdas, Betsy, de esas palabras? Y dice Betsy, ¿cómo las podría olvidar? Poco después murió. ¿Cómo las podría olvidar? Entonces la segunda lección es esta. Puede ser que, en el futuro no siempre transitemos por aguas de reposo, ¿verdad que no? No siempre pasaremos al lado de delicados pastos. En nuestra trayectoria pudiera ser que esas sendas de justicia nos llevaran por el valle de la sombra de muerte. Y sin embargo, no temeremos. No temeremos. ¿Por qué razón? Porque Dios está con nosotros. Amén. ¿Verdad que Dios es grande y que Dios es bueno? Wow. Yo quiero darle gracias a Dios. Yo no sé si tú tienes que ponerte de pie, pero allí sentadito, sentadita, decir conmigo, Dios, eres de verdad maravilloso. Gracias porque el mayor de los regalos es el que nos has dado. En Cristo nos has dado tu presencia permanente en nuestras vidas, aquí y por la eternidad. Y si en algún momento tropezamos e incluso caemos, hemos de recordar Deuteronomio 33, 27. Hemos de recordar que el eterno Dios es nuestro refugio y que sus brazos, esos brazos poderosos, no importa si caes o cómo caigas, esos brazos hermosos, poderosos, te van a recibir y te van a sostener y te van a fortalecer y te levantarás y seguirás adelante hasta el día glorioso en que verás al Señor cara a cara en la patria celestial.